Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Para mí es una bendición saludarlos una vez más. Y hoy quiero compartir con ustedes, pensando en esta porción del libro de Salmo, en su capítulo 68, versículo 1 al versículo 6, donde vamos a aprender algunas verdades de la palabra del Señor. Y nos dice de esta manera: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Mis hermanos, pensando en estos versículos de la palabra del Señor, hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre este tema, sobre el Padre de los desamparados. Sobre este tema quiero compartir con ustedes, y hoy vamos a aprender tres verdades para poder atesorarlo dentro de nuestros corazones. He visto historias y he escuchado historias sobre padres que han abandonado a sus niños, que los han dejado solos, y que después ellos, como padres ya grandes, luchan para encontrar a sus niños, luchan para encontrar a sus hijos. A veces ya han pasado 15, 20, 30, 40 años, pero lo que hay en el corazón de cada uno de ellos es volver a encontrar a esos hijos que quedaron desamparados desde muy pequeños. Y hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre el Padre de los desamparados, para poder entender lo que hoy el Señor quiere enseñarnos. Y es que a la luz de la palabra del Señor, notemos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 5, donde vamos a estar basando la palabra del Señor para que nos enseñe por lo menos tres verdades que hoy quiere el Señor compartir con nosotros. Y oigamos esta primera cláusula que dice la palabra del Señor de esta manera: Padre de huérfanos. Escuchemos esto, hermanos: Padre de huérfanos. Cuando nosotros vamos a esta porción de la palabra de Dios, a esta pequeña frase, el Padre de los desamparados, la primera verdad que nos enseña la palabra de Dios es que es Padre de huérfanos. Y mis hermanos, nosotros como cristianos debemos de tener esa actitud para entender que si somos hombres de fe, debemos de imitar el corazón de Dios Padre para poder dar buen testimonio de nuestra vida espiritual. Y un ejemplo lo tenemos en Job capítulo 29 y versículo 12. Donde nos dice de esta manera: porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. Cuando nosotros vemos el testimonio de Job en el capítulo 29 y versículo 12, solo nos hace recordar, mis hermanos, nuestra responsabilidad que tenemos como cristianos, que debemos de tender la mano, debemos de acordarnos de los que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse de una manera correcta. Han tenido una vida en pobreza,
y han crecido huérfanos, y esta realidad lo vive el mundo, lo viven todas las generaciones, pero tenemos el privilegio de poder dar buen testimonio. Y los hombres de fe rescatan a los huérfanos no solo en el sentir terrenal para darles un pan temporal, sino también en el sentir espiritual para que comprenda el hombre que más que un padre terrenal, Dios quiere que todos los hombres tengan un padre espiritual, un padre divino, para que lo que hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos sobre el padre de los desamparados es padre de huérfanos. Y si es padre de huérfanos, la única manera en que nosotros podemos poner en conexión al hombre, en relación con Dios, es a través de Jesucristo, para que el ser humano esté completo en Jesucristo, tenga un desarrollo integral en relación con Dios a través de Cristo, para que podamos nosotros darnos cuenta que esta es la bendición mayor para todo ser humano. Encontrar al Padre Celestial a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El huérfano encuentra por primera vez en su vida a un Padre misericordioso cuando se le habla del plan del Padre Celestial. Encuentra verdad, justicia y amor si se convierte al Padre de los desamparados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo capítulo 10 versículo 14 nos dice de esta manera: tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido, tú eres el amparo del huérfano. Hermanos, el huérfano creyente en Dios, pobre y afligido, perseguido y tentado por Satanás, ahora espera de un Padre eterno que lo va a proteger, que le va a dar de provisión, que va a demostrarle su bondad y su justicia, para que nosotros recordemos, mis queridos hermanos, lo que acá el salmista está recordando a cada hombre de fe: que nuestro Dios, que nuestro Creador, que nuestro Señor, Él mira el trabajo y la vejación de todos aquellos que de alguna manera no han tenido ese privilegio de vivir de una manera correcta, íntegra socialmente, no han tenido la oportunidad de desarrollarse, y el Señor está al tanto de ellos. A ti se acoge el desválido, tú eres el amparo del huérfano. Y esto nos ayuda a comprender, mis queridos hermanos, que el Padre de los huérfanos es Padre de una manera tan especial, que nos enseña su plan a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros entendamos que desde el Antiguo Testamento esto así estaba profetizado. Y Oseas capítulo 14 y versículo 3 nos recuerda a cada uno de nosotros: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Mis hermanos, aquí estas pequeñas frases: los asirios, los caballos y las manos de los seres humanos, las manos del pueblo de Israel que habían estado viviendo en esta experiencia, solo nos lleva a la reflexión que ellos como pueblo, confiando en las fuerzas terrenales y temporales de esta vida, los asirios, los caballos y las manos los habían cegado espiritualmente. Ellos creían que eso era la solución para esta vida terrenal. Y la palabra del Señor hace recordar a cada uno de ellos de que de manera especial: porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Espiritualmente el pueblo de Israel era huérfano.
hasta que consideraron sus pecados y se arrepintieron y volvieron a Dios. Ahora el pueblo de Israel, como pueblo huérfano, encontró a un Padre perdonador, misericordioso, bondadoso, que quitó la iniquidad de ellos. Ahora el pueblo de Israel ya no son huérfanos espiritualmente, porque han encontrado al Padre de los desamparados. Y es lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando, que el Padre de los desamparados es Padre de huérfanos. Esta primera verdad que nosotros encontramos acá, mis queridos hermanos, es para hacernos recordar que el hombre muchas veces es tentado, como fue tentado el pueblo de Israel. Fue tentado para ver la vida de los asirios, que eran prósperos. Fue tentado de otra manera, estar confiando en sus propias fuerzas, y que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, debemos de recordar lo que la palabra del Señor nos está enseñando a cada uno de nosotros. Y esto puede cegar al hombre sin darse cuenta que el Padre de los desamparados tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque el plan de Dios Padre es alcanzar a su pueblo a través de la fe solo en Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Y la tentación también de ser religioso sin conversión genuina, auténtica, el hombre también puede llevar una vida moral, una vida religiosa, ética, pero sin la presencia de Jesucristo, sin la presencia de Dios, sin haber experimentado lo que es el nacimiento espiritual, lo que es nacer de nuevo. Y aunque haga obras que para los seres humanos son buenas, pero que delante de Dios nos hace recordar a cada uno de nosotros que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Las únicas obras que son aceptables delante de Dios son las obras que son frutos de la fe en Jesucristo, para que nosotros entendamos que esto era la realidad de Nicodemo. Jesucristo halagó a Nicodemo. Jesucristo le dice a Nicodemo: eres un buen hombre, ayudas al pobre, al necesitado, al menesteroso, al huérfano, pero no has nacido de nuevo. Y esto es lo que hoy la palabra del Señor nos está recordando a cada uno de nosotros, que el Padre de los desamparados es Padre de huérfanos. Es Padre de huérfanos espiritualmente, y es Padre de huérfanos para poder velar por ellos en las necesidades temporales que puede pasar alguien que no ha tenido una vida como lo han tenido muchos. Y entonces hoy la palabra del Señor es lo que nos está enseñando, mis queridos hermanos, que el Padre de los desamparados es Padre de huérfanos. Y nos hace recordar estas verdades en Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La promesa de nuestro Señor Jesucristo es no dejar huérfano o sin padre a sus discípulos. La promesa se cumple en la resurrección de Cristo. Vendría el Espíritu Santo y sería morada en la vida de ellos. Y cada uno de nosotros debemos de recordar, mis hermanos, lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Y debemos de recordar que no todos han tenido el privilegio de poder desarrollarse en una forma correcta en esta vida temporal. Y recordemos una escena que nos lleva a este cuadro en Esther capítulo 2 versículo 7, donde nos dice la palabra del Señor: y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Hermanos, esto solo nos hace recordar que hay mujeres huérfanos sin padres terrenales, pero tienen un padre espiritual. O sea que Esther espiritualmente no era huérfano, fue adoptada por su tío, pero con la responsabilidad de enseñarle que existe el Padre de los desamparados, que el Padre de los desamparados es Padre de huérfanos. Y es lo que la palabra del Señor nos está recordando a cada uno de nosotros,
para que nosotros podamos aplicar estas verdades a nuestra vida, vivirlo y poder proyectarlo al mundo, a la sociedad, para que el mundo entienda que el Padre de los huérfanos es Padre de manera especial para todos aquellos quienes se rinden a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos otra verdad. Notemos lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos, mis hermanos, a la luz de su palabra, para que nosotros podamos darnos cuenta lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando para gloria y honra de Él. Dice, Padre de huérfanos. Y miren la otra cláusula que dice, y defensor de viudas. Noten esta otra frase, y defensor de viudas. Hermanos, el Padre de los desamparados es Padre de huérfanos, pero también es Padre de viudas. Y esto nos hace recordar lo que nos dice la palabra del Señor. Proverbios 15:25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. La casa del no creyente, tarde o temprano, será nada, desaparecerá. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. El Padre de las viudas los protegerá espiritualmente y materialmente mientras que pasen esta vida sobre esta tierra, afirmando la heredad de ellas, materialmente y espiritualmente, porque el Señor tiene un propósito eterno con la vida de las viudas que tienen puesto su fe en Jesucristo, porque el Padre de los desamparados es Padre de viudas. Y 1 de Timoteo 5:3 lo dice de esta manera: honra a las viudas que en verdad lo son. Honrar a las viudas significa socorrerlas, apoyarlas, sustentarlas con provisiones espirituales y materiales. Tienen que aprender a confiar en el Señor y aprender a perseverar en la oración para que estas mujeres aprendan a tener una relación correcta con nuestro Señor. Y esto es lo que nos lleva a la mente 1 de Timoteo 5:3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y la palabra del Señor nos está enseñando que el Padre de los desamparados es Padre de viudas, que es la segunda verdad que encontramos acá. Y 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 16, lo dice de esta manera: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hermanos, lo que acá nos está recordando la palabra del Señor, si hay hombres de fe y mujeres de fe o familias de fe, tienen que tomar en cuenta esta responsabilidad. Si por alguna razón alguien de parte de la familia queda como viuda. Ahora, también tenemos que recordar que si hay hombres y mujeres que no mantienen a sus parientes viudas, efectivamente niegan la fe. A todos los creyentes se les pide que alivien a quienes pertenecen a su familia y están necesitados, para que no se impida que la iglesia provea y apoye y alivie a los que están verdaderamente pobres, sin familia y sin amigos. Esto es la prioridad que nos lleva a la palabra del Señor, para hacernos entender, mis hermanos, que el Padre de los desamparados es Padre de viudas, pero que tiene un enfoque de redención antes que terrenal, para que nosotros entendamos, hermanos, que no vamos a ganar nada solo en dar provisiones materiales sin presentarles el bendito evangelio para aquellos quienes no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando, mis queridos hermanos, a cada uno de nosotros estas verdades para poder nosotros aplicarlo a nuestra vida.
que el padre de los desamparados es padre de viudas. Y mis hermanos, si nosotros entendemos este propósito espiritual y material para con todos aquellos quienes no han tenido la oportunidad de desarrollarse de una manera correcta sobre este mundo, ya sea por la pobreza, por la muerte de sus padres, por algún accidente, ya sea por la razón que fuera. Y muchos han crecido con esta experiencia de ser viudas. Otros han tenido otra experiencia en crecer huérfanos. El Señor nos está recordando a cada uno de nosotros de manera muy especial, mis queridos hermanos, que tenemos esa gran responsabilidad de dar prioridad a las viudas, especialmente aquellas que ya no tienen padres, hermanos, amigos, alguna familia quienes les tienden la mano. La iglesia, Dios lo llama a la reflexión para velar para esta prioridad, para que Dios sea glorificado a través de su iglesia. La iglesia puede dar buen testimonio y también nosotros de manera particular lo podemos hacer cuando veamos esta necesidad premiante en la vida de cualquier congregación o de nuestra congregación o de nuestra propia familia. Y entonces la palabra del Señor hoy nos ha enseñado estas dos grandes verdades: que el padre de los desamparados es padre de huérfanos, pero también es padre de viudas. Y si la palabra del Señor nos enseña estas dos grandes verdades, quiero dejarles otra verdad que nos enfoca la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros debemos de entender, mis queridos hermanos, que el propósito de Dios siempre, hermanos, ha sido de redención antes que cualquier cosa temporal de esta vida. Y noten lo que dice la palabra del Señor: padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Esta otra pequeña cláusula nos lleva a reflexionar, mis hermanos, que es Dios en su santa morada. La otra verdad que nosotros podemos entender acá, hermanos, que el padre de los desamparados es padre de su mansión. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos acá? La idea de mansión, de habitación, nos hace recordar lo que está en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Desde que el pobre, desde que el huérfano, desde que la viuda, desde el momento en que pone su fe en Jesucristo, no están solos. El Espíritu Santo está dentro de ellos, porque han puesto su fe en Jesucristo. Y la palabra del Señor nos hace recordar de que Cristo habitó por su Espíritu en todos los creyentes verdaderos desde que Jesucristo vino a este mundo. Y tenemos que recordar a todos aquellos creyentes contemporáneos que también el Espíritu Santo vive dentro de ellos si han puesto su fe en Jesucristo. Nuestros cuerpos, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo, es morada de Dios, del Dios Altísimo, a través de la presencia del Espíritu Santo, esperando un lugar perfecto como galardón y mansión celestial por la eternidad. Que esta es la idea que nos está llevando esta pequeña frase. Y esto es lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, donde habita Dios y termina toda la tristeza de su pueblo, es un lugar preparado para los creyentes en Jesucristo. La perfecta felicidad iluminada con la presencia de Dios y del Cordero. Esto, mis hermanos, nos ayuda a entender lo que acá está enseñándonos la palabra del Señor.
Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios tiene un plan perfecto para el futuro, para comprender lo que Dios está haciendo hasta el día de hoy, lo que Dios ha hecho en el pasado, pero también lo que Dios va a hacer para el futuro. Y entonces, mis queridos hermanos, debemos de comprender que Juan 14, versículo 2 y versículo 3, también nos lleva a este pensamiento. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se hablaba de la dicha del cielo como estar en la casa del Padre. Hay muchas mansiones porque hay muchos hijos para ser llevados a la gloria de Dios Padre. Son mansiones eternas. Cristo será el consumador de aquella mansión, de lo cual es el autor e iniciador de este plan redentor. Cristo es el camino al Padre para vivir en esa mansión, es el camino que lleva al reposo celestial. Dios debe ser alabado como Dios de misericordia y tierna compasión, porque Dios cuida al afligido y al oprimido. Dios cuida al huérfano, a la viuda, para que nosotros, mis queridos hermanos, recordemos lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando. Que los pecadores arrepentidos, indefensos y expuestos a las tentaciones después de su conversión a Cristo, cualquier huérfano de padre son recibidos en su familia y comparte todas sus bendiciones si tienen puesto su fe solo en Jesucristo. Es su provisión espiritual para su pueblo escogido, el Espíritu de gracia. El Evangelio de gracia son lluvia de mucha abundancia, con lo cual Dios confirma su herencia y produce frutos en sus hijos que son su pueblo. Cristo vendrá como lluvia que llega en la tierra. Los esclavos de Satanás lucen honorables cuando se convierten a Cristo y son justificados y santificados por la sangre preciosa de Jesucristo. Dios da dones a los rebeldes hombres cuando llegan a los pies de Cristo y ellos reciben poder para vida eterna. Son preparados para una mansión eterna, para esa mansión perfecta. Jesucristo tiene autoridad y poder para rescatar a su pueblo del dominio de la muerte. Le da victoria sobre ella y los resucitará para gozar su presencia y los prepara para la habitación eterna, para estar en esa mansión de Dios Padre. Él terminará su obra en nosotros. Él terminará su obra de redención en nosotros, de acuerdo al plan de Dios Padre. La gloria y la gracia de Dios será perfeccionada en nosotros en su momento, cuando se cumpla toda palabra que está escrita en las Escrituras. Y es lo que hoy la palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos ha enseñado. Que el Padre de los desamparados es Padre de huérfanos. El Padre de los desamparados es Padre de viudas. El Padre de los desamparados es Padre de su mansión. Porque Él tiene un plan para todos aquellos seres humanos que depositen su fe solo en Jesucristo. Y Dios no quiere que hayan huérfanos ni viudas que no tengan un padre espiritual. Dios quiere ser padre de ellos. Y Dios quiere que la iglesia comprenda que es bueno ayudar en las necesidades temporales de los seres humanos, pero es mucho mejor presentarles este bendito plan de redención para que nosotros entendamos que desde el Antiguo Testamento esto era el plan de Dios para la humanidad, que el Padre de los desamparados
es padre de huérfanos, es padre de viudas y es padre de su mansión, porque tiene un plan diseñado para todos aquellos quienes depositan su fe en Jesucristo y para todos aquellos quienes no han tenido la oportunidad de desarrollarse de manera correcta o básica en este mundo, porque han sido huérfanos o han tenido que vivir un momento difícil, pasar una vida sin apoyo de parte del esposo. Pero hoy el Señor nos está diciendo sobre estas verdades, que el padre de los desamparados es padre de huérfanos, es padre de viudas y es padre de su mansión. Dios quiere a muchos hombres más, a muchas mujeres más, que se rindan a los pies de Jesucristo, para que entiendan que si Dios es padre de su mansión, es porque tiene esta herencia para todos aquellos quienes depositen su fe solo en Jesucristo. Y mi querido amigo, lo invitamos para que usted pueda entender este hermoso plan de nuestro Señor, para que también usted sea parte del pueblo de Dios, porque el padre de los desamparados es padre de huérfanos, padre de viudas y es padre de su mansión, espiritualmente y materialmente, para que Dios sea glorificado en la vida de todos aquellos quienes se rindan a los pies de Jesucristo. Que el Señor les bendiga.